¿Os acordáis de este boceto Will Style? Pues hoy vamos a colorearlo. Con un toque amarillo pasamos al color naranja. Vamos a ir cambiando de la gama naranja a la gama roja y oscuro. Y ahí tenemos cómo se hizo este boceto. Mientras sigo rellenando las partes rojas y le vuelvo a dar un poco con el color naranja para unificar los colores. Y en la parte de abajo empiezo con unos colores más oscuros tirando hacia el naranja, ya que está por debajo y le crea sombra. Como veis, hay que tener cuidado para no salirnos de nuestras líneas y estropear el dibujo. Eso al final lleva a la práctica. ¿Sabíais que los rotuladores base agua no traspasan tanto como los rotuladores de base alcohol? Lo que significa que se te transparenta los colores por detrás del dibujo. Y eso, pues, si tiene otro dibujo por detrás, te lo puede estropear. Si le damos algunas partes como unas pequeñas sombras, hará que nuestro dibujo resalte. Y esta segunda capa de color naranja es para avivar los colores. Aquí marco las primeras sombras para después darle con el color base, que es el rojo y el naranja. También comentaros si queréis hacer estilo Will Style, tenéis varios tutoriales en mi perfil. Para que no se marquen las líneas, lo que hago muchas veces es repasar los colores nuevamente con el rotulador. Por si tenía alguna duda, en mi canal de YouTube también hay tutoriales de graffiti 3D y throw up. Y este rotulador azul lo que va a hacer que es el complementario oscurecer más la base, ya que no voy a utilizar el negro. Como he dicho antes, vuelvo a repasar las partes con rotulador para evitar que se queden las marcas. Y ahora estoy repasando todo con el naranja para avivar toda la pieza. Y ahora aquí seguimos con las partes más oscuras que va por debajo de la letra y ya vamos terminando. Lo siguiente será empezar con el 3D. Voy a utilizar el color gris, que creo que va a quedar bastante bien y va a hacer que resalte nuestras letras. Si te está gustando, suscríbete. Y este es el resultado de nuestras letras. Hola Siris. Y sigamos con el boceto. Empezamos con el 3D con una base media para después ir metiendo la parte más oscura, que es la que va a dar el volumen a los 3D. Y ahora, por ejemplo, voy a dar las partes más oscuras con el negro, que es la parte opuesta de donde viene la luz. Este es el color más claro que uso y de nuevo vuelvo a usar el negro y ahora unos colores grises un poquito más claros. Aún así siguen siendo oscuros. Creando ya la sombra proyectada, avanzamos el dibujo. Si tenemos en cuenta los pequeños detalles, nuestra pieza quedará mucho mejor. No se nos puede olvidar de dónde viene la luz, porque si no, no va a cuadrar. No podemos poner luz o sombra donde queramos. Esta parte es la parte oscura, que es donde no le llegaría la luz. Le doy las primeras partes para después darle un gris también bastante oscuro. Cuando seca se nota más la diferencia y en unas partes le doy un poquito más claro. Aquí le vuelvo a dar con el color más claro para que no se note. Y ya empezamos con el brillo en la pieza. Para eso he utilizado un rotulador Posca de tiza líquida y ahora lo vamos dando por todos los bordes, de la misma dirección de donde vendría la luz. Y ya hemos terminado la pieza y este es el resultado. Recuerda en activar la campanita si queréis ver más tutoriales y si tenéis alguna duda, escribirme. Yo creo que este boceto me ha salido de rechupete.